Este es un discurso hasídico, un Maimer Hasidis del Rebbe del año 1984, Topshin Dalet Mem. Ese año, Shabbat, de Parshas Noyaj, cuando se leía en la Toira la Parsha Noyaj, cayó Rosh Chodesh. Era el comienzo del mes de Mar Heshvan. La costumbre es que posterior a la lectura de la Torá, en este caso Parshas Noyaj, se lee la Haftarah. Haftarah significa una lectura de profetas que de alguna manera está relacionada con la Parsha de la semana, en este caso Parshas Noyaj. Pero por cuanto ese año cayó Rosh Chodesh, la ley es, la halajá es que la Haftarah, la lectura de los profetas, se cambia, no se lee la normal que correspondería con Parshas Noyaj, y se lee una Haftarah, una lectura de profetas que tiene relación con el día, Rosh Chodesh en este caso, el comienzo del mes, en este caso de Mar Heshvan. Esa lectura es básicamente el capítulo 66 de Ishaya. En ese capítulo, que es básicamente el final del libro de Ishaya, al final de ese capítulo aparece un versículo que tiene que ver con Shabbat y Rosh Chodesh. Entonces, este discurso hasídico del Rebbe explica, en base a ese versículo, qué significa Shabbat y qué significa Yom Tov, las festividades, qué relación tienen con Rosh Chodesh, con el comienzo del mes, y a partir de esto vamos a entender por qué dice Ishaya justamente al final de este capítulo 66, al final de todo el libro, que, como dice el versículo, y será mes a mes, traducción sencilla del versículo, y Shabes a Shabes, o sea, todos los meses por un lado y todas las semanas por el otro lado, en el día de Shabes, yo voy con vendrá toda la carne, literalmente, el rey va a explicar a quién se refiere toda la carne, ahora digo lo que dicen los comentaristas, a prosternarse frente a Dios. En el Beis Hamikdash, en el templo, etc. Y Shaya está hablando de la Yeshua, de la salvación, de la redención, con Mashiach, etc. Los comentaristas explican, básicamente todos los comentaristas, principalmente Radak, Rabbi David Kimchi, estamos hablando del sur de Francia, año 1300, que cuando el texto se refiere a Kol Bazar, que toda la carne viene a prosternarse frente a Shem, esto se refiere frente a Dios, en el templo, en el Beis Hamikdash, Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes, y en Shabes, en las semanas, en el comienzo de en cada semana, cada sábado, esto se refiere incluso a las naciones del mundo, a todo el mundo, a judíos y a no judíos. Este es el pshat, el sentido literal del versículo. Explica el Alter Rebbe en Likutei Toira, al final de Parshas Braja, sobre este versículo, y el Rebbe pone como si fuese entre corchetes. Antes explica el versículo, todo aquel que llama en mi nombre y en mi gloria, los creé, los formé, incluso lo hice. El Alter Rebbe explica así. ¿Por qué el versículo dice Hoidesh Bechochoy? Es como si dijésemos mes de mes. Es decir, que hay un Hidush, una novedad, Hoidesh. La palabra Hoidesh en hebreo significa mes, pero está relacionado con la palabra Hadash, nuevo, por cuanto el mes judío se renueva con la luna. Con la luna nueva empieza un nuevo mes. Entonces, habrá una novedad cada mes. Está el mes del mes, por así decirlo, la novedad de cada mes. Y existe Shabes de Shabbatoy, existe Shabes de Shabes. Es decir, existe el día de descanso dentro mismo del día de descanso. El Alter Rebbe explica ampliamente en ese discurso. Ahora no voy a explicar todo el asunto porque es largo y el Rebbe tampoco lo menciona acá, simplemente hace referencia a que hay un discurso hasídico del Alter Rebbe que explica este concepto. El Alter Rebbe explica ahí que el concepto de Shabes es descanso, el concepto de Tfila es conexión, Shabes es conexión, retorna a todo el mundo, ese descanso divino representa que retorna a todo el mundo hacia su fuente, así como cuando una persona está hablando y hace una pausa, descansa, vuelve en sí, reacomoda todos sus pensamientos, se tranquiliza en sus palabras y vuelve a hablar. Esto es Shabes. Y existe Shabes, el séptimo día de la semana. Existe cada día de la semana Shabes también, la tefila. Es el momento del rezo, donde una persona se reconecta con Dios, vuelve hacia su fuente, toma toda su energía que utilizó durante toda la semana y la reconecta con Dios. Esto es Shabes. Y existe Shabes de Shabes. Existe la tefila de Shabes, que es el momento más profundo, digamos, de reconexión con Dios. Y el Alter Rebbe explica en este discurso hasídico que existe también el concepto de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es algo diferente de Shabes. Tiene componentes en común, que no es un día normal, común y corriente. El resto cambia, hay ciertos trabajos que uno no hace, pero no es un Shabes tampoco. No es un día de descanso en forma plena.
le das un día de descanso de forma plena. Pero el Rebbe explica en ese discurso hasídico qué significa. Básicamente, el Rebbe continúa diciendo, entonces, cuando en la práctica ese versículo de Ishaya está hablando de la época de Moshiach y está diciendo que va a haber un momento en el cual va a revelarse Chodesh Bechodshoy, el comienzo del mes, dentro del comienzo del mes, Shabbat, Shabbat, el Shabbat de Shabbat mismo, entonces vendrá toda la carne a prosternarse, etc. El Rebbe terminó de hacer referencia al discurso hasídico del Alter Rebbe. Ahora bien, este asunto de que va a venir toda la carne a prosternarse frente a mí, dice Dios, en cada mes y en cada Shabbat, Chodesh Bechodshoy, Shabbat, Shabbat, esto se hace referencia a cómo se peregrinaba en las tres fiestas especiales, digamos, del pueblo de Israel hacia Jerusalén. En Pesach, que es la fiesta de la libertad, en Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Toira, y en Sukkot, una fiesta de alegría, cabañas, etc., se peregrinaba hacia la tierra de Israel, hacia Jerusalén, si la persona vivía en la tierra de Israel, hacia Jerusalén. Esto se llama Aliyah la Regel. Literalmente, elevación en las piernas. Pero no es que se elevaban las piernas ni nada por el estilo. Por cuanto uno caminaba, aunque sea una parte del camino, ingresando a Jerusalén a pie, cantando, tocando instrumentos, con mucha alegría, etc. Esto es la peregrinación hacia la tierra de Israel. Como está explicado en el Midrash, en Miyalkut, así se llama el Midrash, dice Dios, en este mundo, o sea, antes de la venida de Moshiach, ustedes peregrinaron hacia la tierra de Israel hacia Jerusalén, 3 veces al año. Y en el futuro porvenir peregrinarán en cada mes y en cada Shabbat. Como está escrito en nuestro versículo de Ishaya, capítulo 66, decirá cada mes y cada Shabbat vendrá toda la carne a prosternarse frente a mí. Es decir, que peregrinaremos, como se diga, a la tierra de Israel o a Jerusalén mucho más seguido en la venida de Moshiach que como lo hacíamos hoy en día. Por así decir, hoy en día no está este precepto. En la época del templo se aplicaba este precepto. Esto es lo que dice el Midrash. La diferencia de cómo se peregrinaba antes o sea, hoy en día, entre comillas, cuando existía el templo, y en la época de Moshiach. Y se pregunta sobre este asunto, cómo puede venir todo el pueblo de Israel cada Shabbat y volver después a lo largo de la semana. La gente vivía lejos de Jerusalén. Toda la semana tenés que ir y volver. Es muy difícil. Sin embargo, esto es lo que dice el Yalkut, el Midrash, en otro lugar sobre el versículo. El versículo este está también en Ishaya, en el capítulo 60. ¿Quién como estos, como una nube volarán? Y como palomas a sus nidos. Es decir, que había nubes, dice el Midrash, que los cargan a los Yehudim y los llevan hacia Jerusalén. Entonces, ¿cómo podés ir caminando hacia Jerusalén todas las semanas y después volver a tu casa? No vas a ir caminando. Va a haber nubes que te van a cargar. Esto es lo que dice el Midrash. Perfecto. Para explicar cómo se puede ir todas las semanas a Jerusalén y volver a tu casa y que dé el tiempo. De todo esto se entiende, plantea al revés, que el asunto de que vendrá toda la carne a prosternarse en el futuro por venir frente a Dios es similar al asunto de la peregrinación a pie, que se hacía antiguamente, que se aplica, digamos, entre comillas, hoy en día. De vuelta, hoy en día no está este precepto, pero el concepto es que en este mundo, previo a la venida de Moshiach, existe el concepto de peregrinación. Y en el futuro por venir, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, también existe el concepto de peregrinación, pero de otra manera. Tenemos que entender por qué hoy en día subir a Jerusalén, peregrinación, es solamente 3 veces en las 3 fiestas, lo que no es el caso en la época de Moshiach, en el futuro por venir, vendrá toda la carne a prosternarse frente a Dios, etc. Y no solamente las 3 fiestas, sino que todos los meses y todos Shabbat. Hay que entender qué diferencia hay. Y forzosamente tenemos que decir que el asunto verdadero y pleno del concepto de peregrinación hacia Jerusalén es justamente cada mes y cada Shabbat. Porque así va a ser en la época de Moshiach. Quiere decir que esa es la realidad, la verdadera forma de peregrinar hacia Jerusalén. Solamente que hoy en día se puede hacer esto solamente 3 veces por año, en las 3 fiestas de peregrinación. Tenemos que entender por qué hoy en día solamente se puede aplicar esta peregrinación 3 veces al año y no cada mes y cada Shabbat. También tenemos que entender, es sabido
que todas las revelaciones divinas que ocurrirán en el futuro por venir dependen de nuestras acciones, le explica el Alter Rebbe en el Tanya, dependen de nuestras acciones y nuestro servicio a Dios ahora, hoy. Y de aquí se entiende que este concepto de peregrinación, que existe siempre, es decir, incluso en el momento de exilio, espiritualmente hablando, el concepto de peregrinar hacia Jerusalén también está vigente. A pesar de que no vayamos físicamente hacia allá, tenemos que entender cuál es el asunto de peregrinación cada mes y cada Shabes, espiritualmente hablando, incluso hoy en día. Entonces, de vuelta, el asunto central de peregrinación es todos los meses, todos los Shabes. Oye, esto no se puede hacer hoy en día. Ok, entonces lo hacemos 3 veces por año. ¿Cuál es el asunto de peregrinación en general hacia Jerusalén? 3 veces por año. ¿Qué representa esto todos los meses, todos los días? ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros en el servicio a Dios? Capítulo 2. Para entender todo esto tenemos que explicar primero el asunto de peregrinación 3 veces al año hacia Jerusalén hoy en día. Que de vuelta nos aplica la mitzvah, pero es concepto antes de la venida de Mashiach. Y sobre esto está preguntado en otro discurso hasídico que habla justamente de este tema 3 veces al año, etcétera, del año Tov Resh Ain Ches. Este es de 1908, perdón. 1918. 1918. Tov Resh Ain Ches. Ahí pregunta el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. Aparentemente no se entiende por qué la mitzvah, el precepto de peregrinación, ir caminando hacia Jerusalén, que de vuelta no es que iban caminando todo el camino, sino que antes de entrar en la ciudad de Jerusalén se bajaban de los burros, de los camellos, lo que sea, y caminaban. Ese precepto, como dice la Toira, se mostrará, será visto, mejor dicho, todo varón en el rostro, hacia el rostro de Dios, o sea que todas las personas tenían que ir y mostrarse en Jerusalén, en el templo, justamente era en las fiestas y no en Shabes. O sea, hay otro discurso hasídico que habla de este tema, y ahí pregunta, ¿por qué eran las fiestas y no en Shabes? ¿Por qué no hacían peregrinación en Shabes? Y es sabido que Shabes es muy, muy elevado por encima de Yom Tov, de las festividades. Entonces, ¿por qué tenés que ir en Yom Tov, en las festividades? Tenés que ir a Jerusalén. En Shabes no, quédate en tu casa. Pero Shabes es más especial. Tendrías que ir en la peregrinación en Shabes, no en Yom Tov. Shabes, ¿por qué decimos que es más santo que Yom Tov, que las festividades? Shabes se llama Kodesh, santo. Lo que no es el caso con Yom Tov, con las festividades se llaman micro Kodesh. Son llamados santos, con vocación santa solamente, pero no santo. Más aún, Shabes, el concepto de Shabes es Tainug, es placer. Como dice el versículo, el placer de los días llamaste al Shabes. Y como explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, sobre este asunto de Gemda, deseo, se refiere a Tainug, a placer. Shabes es un día de placer. No sé por qué acá el Rebbe no trajo, porque ahora los Shabes Oineg. Otro versículo de Ishaya también. Llamarás al Shabes placer. Quizás porque dice llamarás al Shabes. Como dice Mikra Kodesh, karás al Shabes. Es la reflexión de Shabes y no Shabes en la esencia. No lo sé. Pero sea como fuere, el concepto de Shabes es Oineg, es placer. Es decir, que el concepto de Shabes por sí mismo es el concepto de placer, por cuanto en Shabes ya se completó la creación, como dice el relato de la creación, se terminaron los cielos y la tierra y todas las huestes. Entonces, he aquí, a través de esto se genera placer, y como nosotros vemos en la práctica, en un ser humano aquí abajo, de cuando la persona hace una actividad determinada, cuando termina y está plena esa actividad, esto genera placer. Antes de que esté terminada la actividad no hay placer, por lo menos no pleno. Terminada la actividad, esto genera placer. Entonces Shabes, que representa la plenitud de toda la creación, esto genera placer. De la misma manera vamos a entender espiritualmente hablando, al final y la plenitud de toda la creación, como dice la Toira, Dios vio que todo lo que hizo era muy bueno. Esto genera entonces placer en Shabes. Esto es el concepto de Shabes. Y todo el servicio de la persona, del hombre en Shabes, es decir, lo que la persona agrega al Shabes a través de su avoida, su trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Ya está pleno el Shabes, ya lo creó Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Todo lo que la persona agrega es también, o sea, toda la avoida, el trabajo de la persona en Shabes, ¿cuál es? Placer. Como dice el versículo, y ahora sí revelocita, cara a todos los Shabes, oye, que es tu trabajo, vos tenés que llamar y hacer al Shabes en forma de placer. Es decir, que a través de la avoida, del trabajo de la persona, se agrega aún más placer en el concepto de Shabes. Está Shabes
como Shabes es por sí mismo, placer divino, y esta Shabes como la persona agrega placer al Shabes a través de su avoida, su trabajo. Y como dicen nuestros sabios, todo aquel que tiene placer en Shabes, etc., tiene una porción del mundo por venir, una herencia enorme, y que lo que significa esto es que la persona agrega más placer al Shabes, al placer que Shabes genera por sí mismo. De la misma manera, en la observancia de los preceptos de Shabes que están relacionados también con el concepto de placer, comer, dormir, lo que sea. El concepto de Shabes es placer por sí mismo, más el trabajo que la persona hace. Lo que en ese caso, con Yom Tov, las festividades, el asunto es simja, alegría, no placer, alegría. Ya vamos a ver más adelante la diferencia. Como decimos, Moyadim le simja, las fiestas son para alegría. Es decir, similar al concepto que mencionamos al respecto de Shabes, como el Shabes por sí mismo, más la avoid del trabajo de la persona en Shabes, tanto el asunto de Yom Tov, la festividad por sí misma, que es simja, que es el concepto de alegría, y tanto eso como el servicio de la persona del hombre en Yom Tov, es decir, que la persona agrega al Yom Tov a través de su avoid de su trabajo, y está relacionado con simja, con alegría. De la misma manera, en la observancia de los preceptos de Yom Tov, la persona come carne grasosa, por así decir, rico, y bebe vino viejo, añejado, etcétera, o sea, vino bueno, etcétera, de la misma manera que la persona come en Shabes. Pero, sin embargo, Shabes es el concepto de placer, como explicamos, lo que en este caso con Yom Tov está relacionado con el concepto de simja, de alegría. Ahora bien, el concepto de placer es muy elevado por encima del concepto de alegría. Está muy por encima, porque el placer es algo lo más elevado que hay. Como dicen nuestros sabios, no hay nada por encima del placer. Placer no significa acá solamente el concepto de comer chocolate y que le guste, sino que estamos hablando del placer de ser, lo más elevado que hay. Esto es el concepto más alto, por así decir, en las fuerzas del alma, es el placer. Y por lo tanto el asunto del placer tiene efecto en todas las fuerzas de la persona, al punto tal que dice el versículo, Mishlei, Shmua Toiva Tedayen Otzem. Una buena noticia hace crecer los huesos, literalmente. Es decir, que incluso en los huesos de la persona adulta, que ya no es posible que continúen creciendo, porque la persona ya llegó a su límite de crecimiento físico, no hay nada que pueda afectarlos en términos de crecer. Aún así, el concepto de alegría tampoco puede, incluso el concepto de alegría, tampoco puede afectar a los huesos de una persona crecida. Sin embargo, el placer sí, como dice el versículo, te da se engrandece el hueso a través de que la persona tiene placer. Entonces acá vemos que el placer tiene un efecto incluso en los huesos físicos de la persona por encima del efecto que tiene sin alegría. Y si es así, de vuelta, que el placer es algo tan elevado por sobre la alegría, Shabes es placer, Yom Tov es alegría. Si es así, tenemos que entender por qué la peregrinación hoy en día, que de vuelta se refiere a la época que todavía Moshiach no llegó, solamente se aplicaba a Yom Tov, a las festividades, que es algo inferior al Shabes, y no en Shabes, que es algo superior a Yom Tov. Y en particular, de acuerdo a todo lo explicado, que en el futuro por venir, la peregrinación va a ser efectivamente cada Shabes. De aquí se prueba claramente que el concepto de peregrinación tiene relación también con Shabes. No es que decimos, no tiene nada que ver, entonces por eso no lo hacemos. No, efectivamente en la época de Moshiach, peregrinación va a ser en Shabes. Entonces sí tiene que ver. De acuerdo a esto, engrandece la pregunta más todavía. ¿Por qué hoy en día solamente existe el concepto de peregrinación 3 veces al año? En las 3 festividades, como explicamos anteriormente, Pesach, Shavuot y Sukkot, y no en Shabes. ¿Por qué la peregrinación no es en Shabes? Punto. O sea, que en este segundo capítulo explicamos la diferencia entre Shabes y Yom Tov. Shabes es Tainu, placer. Yom Tov es alegría. Placer está muy por encima de la alegría, entonces fortalece más la pregunta. ¿Por qué la peregrinación no es en Shabes? Como efectivamente va a ser en el futuro por venir con la venida Mashiach pronto en estos días. Tercer capítulo. La explicación es, como está explicado en el discurso hasídico del Rebbe Rashab que mencionamos anteriormente, porque el concepto, el contenido de la peregrinación, ¿cuál es? Como dijimos anteriormente del versículo, será visto todo varón en el rostro, frente al rostro de Dios tu Señor, o sea, todos tienen que ir, ver
y ser vistos, como el Rebbe va a mencionar más adelante. Es decir, que el concepto, el contenido conceptual de Aliyah la Regel, de peregrinación, ¿cuál es? Gilui, que algo se revele. O que seas visto o ver, como vamos a ver más adelante, pero el punto es que hay un Gilui, hay una revelación. El concepto de peregrinación es revelación, y por lo tanto todo el concepto de la peregrinación a pie es justamente Yom Tov, en las fiestas, y no en Shabes. No tiene que ver con Shabes, por lo menos hoy en día, vamos a ver. Porque también el concepto de Yom Tov, cuyo asunto es Simcha, las fiestas que son alegría, también es revelación. Porque la alegría, el concepto central de alegría es una revelación. Alegría rompe todas las barreras, dice el Rebbe. Y como una persona aquí abajo, que tiene barreras específicas. Todos tenemos ciertas cosas que no revelamos, no decimos, no mostramos de nosotros mismos. Son barreras incluso sanas, porque no hay que decir cualquier cosa en cualquier momento, ni a cualquier persona, etc. Todos tenemos límites, barreras. Hay asuntos exteriores en la persona misma que están en forma revelada. Lo que uno efectivamente dice, lo que uno muestra de sí mismo, que es sabido y conocido. Y hay asuntos que son más interiores, al punto tal del interior, que está totalmente oculto. Y la simja, la alegría, rompe las barreras, es decir, lleva a revelar incluso los asuntos más profundos y más interiores de la persona. Y en esto mismo hay dos formas. Como dijeron nuestros sabios, que en las fiestas, en las festividades, Yom Tov, de vuelta, cuando las personas iban al Beis Hamikdash, al templo, nuestros sabios dicen, así como la persona viene a ver, viene a ser visto. Es decir, la persona venía a ver el Beis Hamikdash, el templo, los milagros, etc., pero a su vez venía a ser visto por Dios. Y Dios, por así decir, contabilizaba a cada persona que participaba de las peregrinaciones. De vuelta, esto es una frase talmúdica. Así como la persona venía a ver, venía a ser visto, y nuestros sabios dicen lo mismo también al revés. Así como la persona venía a ser visto, también venía a ver. El versículo dice, Yeroe kol zuhurecha. Yeroe será visto. Pero puedes traducir también ire, verá. Entonces lo puedes ver de las dos maneras. Es decir, que tanto desde la perspectiva del servicio a Dios, aquí abajo la persona, cada uno de nosotros que sirve a Dios, es en forma de simja, en forma de alegría, en forma revelada, como explicamos que la alegría revela, y por lo tanto esto proyecta de arriba hacia abajo el resultado, digamos, de la boida del trabajo que la persona hace aquí abajo con alegría. Esto proyecta de arriba hacia abajo alegría, alegría divina, y lo mismo al revés. Lo mismo al revés. O sea, nosotros al servir a Dios con alegría nos revelamos a nosotros mismos frente a Dios, revelamos con B corta, nos mostramos frente a Dios y esto genera una revelación divina. Dios se muestra hacia nosotros. Y lo mismo pasa al revés. Por cuanto hay una proyección divina, el comienzo, por así decirlo, de arriba hacia abajo, que es una proyección de simja, de alegría y guilo y revelación. Por lo tanto, esto nos da a nosotros la capacidad de servir a Dios en forma de alegría, que es el concepto de guilo y revelación. Esto es Yom Tov. Entonces, por cuanto el Yom Tov, las festividades, representan guilo y alegría, simja, que el concepto de alegría es justamente revelación, por cuanto la alegría rompe todas las barreras, esto por un lado. Y el concepto de la peregrinación, ¿para qué era? Gilu y revelación divina. Entonces ahí tenés, la peregrinación en Yom Tov. Es el mismo concepto, Gilu, revelación divina, alegría. Tanto que la persona está alegre y esto genera alegría en Dios, o que Dios está alegre, está alegre y esto genera alegría en la persona. Esto es Yom Tov, festividades, peregrinación. Perfecto. Lo que no se casa con Shabes. Shabes dijimos que era el concepto de Tainu, placer. A pesar de que el placer es una cualidad en el alma de la persona superior a alegría, sin embargo, el placer es algo que está oculto muy en el interior, e interior de interior, dice el Rebbe. Y no es posible que se revele afuera. La persona puede estar sentado simplemente sintiendo el placer de ser, pero de afuera no se ve nada. Es decir, que no es posible que se revele en el exterior de la persona misma y lo más exterior de exterior, el verdadero placer de ser de la persona. Y por cuanto Shabes
dijimos que el asunto de llaves es placer, y placer no es algo revelado. Entonces llaves no representa revelación, por lo tanto no es posible que haya peregrinación en llaves, hoy en día por lo menos, cuyo asunto de la peregrinación dijimos que es revelación, que será visto toda la carne, etcétera, todas las personas, todos los hombres, etcétera, que es el concepto de revelación. Entonces, peregrinación es revelación, llaves es ocultamiento, porque hay un placer muy profundo que no se revela, entonces no se puede peregrinar en llaves. Con esto explicamos por qué la peregrinación es solamente en Yom Tov, hoy en día, y no en llaves. Yom Tov revelación, peregrinación es revelación, llaves es ocultamiento, no se puede peregrinar en llaves. Ahora bien, próximo párrafo. En adición a este concepto de que Yom Tov es el concepto de simja, alegría y revelación, también está el concepto, dijimos, de ser visto, es decir, la alegría y la revelación divina. En adición a esto, hay una revelación de lo más profundo de arriba, justamente. Lo que se revela en cada Yom Tov, en cada fiesta, no es simplemente, Dios te reveló. No. Es Penei. El rostro de Dios se revela. Traducción literal. Va a ser visto el rostro de Dios tu Señor. Es decir, el concepto es que en Yom Tov, en las festividades, que es el concepto de simja, alegría, es en el asunto de la alegría. Si uno lo ve desde una perspectiva de la estructura mística de la creación, es el concepto de Bina. Bina significa entendimiento. ¿Qué tiene que ver Bina con simja? ¿Qué tiene que ver entendimiento con alegría? Cuando la persona tiene una idea, surge la idea en el cerebro, esto se llama Jochma. Esto lo explico para afuera del discurso porque el Rebbe lo hace muy brevemente, pero para entender qué tiene que ver Bina con simja. De hecho se llama Eima Bonim Semeja, la madre de los hijos alegres, está alegre, etc. Bina es simja. ¿Por qué? ¿Por qué entendimiento es alegría? Cuando la persona tiene una idea inicial, surge la idea en el cerebro, la persona todavía no entendió plenamente la idea, esto genera una cierta angustia, porque la persona no capta plenamente las cosas, sabe que ella llegó a la conclusión, digamos, correcta, pero todavía no lo captó plenamente. Solamente cuando la persona desarrolla la idea, la tiene clara en su cabeza, en todos sus detalles, en toda su amplitud, en toda su longitud, en toda la profundidad de la idea, esto genera una alegría y una satisfacción enorme, porque la persona entendió plenamente un asunto, sea cual fuera que estaba tratando de entender. Y este entendimiento en las fuerzas del alma, en la estructura cósmica, mística, lo que sea, se llama Bina. La idea en particular, el punto central de la idea, incluso antes de comprenderla, se llama Jochma, sabiduría. Pero la idea ya comprendida se llama Bina. Entonces Bina está relacionado con Simcha. El entendimiento está relacionado con alegría. Esta es la explicación básica de cómo el Rebbe muestra que Yom Tov, de hecho, Shabbos es Jochma, Shabbos es sabiduría, no tiene que ver con Simcha, con Gilu y con revelación, con alegría, etc. Y Yom Tov es Bina. Tiene que ver las festividades con el entendimiento, la alegría, revelación. Entonces, de vuelta, en adición al concepto de que hay una revelación divina, en Yom Tov, en las festividades, esa revelación divina no es así nomás, es una revelación divina del rostro de Dios, sea lo que fuera que quiere decir, Pnei, el rostro de Dios. Y el concepto de esta revelación del rostro de Dios, el Rebbe explicó que Simcha, la alegría que corresponde a Yom Tov, en la estructura mística de la creación es Bina, es entendimiento. Que ese entendimiento representa amplitud de los ríos, por así decir, la amplitud del conocimiento, el desarrollo de una idea, etc. Y por lo tanto, esa amplitud que representa Bina, que de vuelta es el desarrollo amplio, valga la redundancia, la amplitud, etc., de un concepto, esto toca y llega hasta la amplitud esencial de Dios. Por eso, justamente en Yom Tov se revela esta esencia de Dios, porque está relacionado con llegar hasta el fondo de un concepto y entenderlo cabalmente, plenamente, totalmente. Quiere decir que está el concepto entero, por así decir ahí, en términos místicos, la esencia misma de Hashem, de Dios. Y por cuanto Bina, este entendimiento, proyecta desde la amplitud esencial divina, por lo tanto, justamente se revela el rostro de Dios en Yom Tov, que esta revelación es una revelación de lo más profundo de arriba. Perfecto. Entonces el Rebbe explicó qué es Pnei Hashem, qué es el rostro de Hashem que se revela justamente en Yom Tov, porque está relacionado con Bina,
que está con entendimiento, que está relacionado con simja, con alegría, con la esencia misma de Dios. Perfecto. Próximo párrafo, sin embargo, este asunto que mencionamos anteriormente, que el placer de Shabes es algo oculto, esto se aplica hoy en día nada más, antes de la venida de Mashiach, pronto en nuestros días. Cuando el concepto del rostro de Dios, por eso el Rebbe lo explicó anteriormente, que es el rostro de Dios, hoy en día este placer de Shabes, que es algo oculto, cuando el concepto del rostro del Señor Hashem, Dios, es decir, en términos cabalísticos, y no importa ahora el detalle de qué es esto, Primius Atik. Primius Atik significa lo más profundo de la esencia de Dios, está oculto, totalmente oculto. Es decir, a pesar de que hoy en día también está este nivel, se encuentra y se proyecta en el mundo, pero está en forma oculta. No lo percibimos. O sea, Dios está en todos lados, simplemente que no lo vemos. Entonces, este rostro de Dios que se proyecta en Yom Tev, en las festividades, en forma de alegría, etc., y en Shabbat en forma de placer, en la práctica, lo más profundo de Dios está oculto hoy en día. Lo que no es el caso con el futuro por venir, cuando va a haber una revelación de lo más profundo de Dios, Primius Atik. Atik literalmente significa removido, el anciano, lo que sea. Es una visión de Daniel, que lo vio a Dios. Atik Yomim, Yosef está sentado ahí, que tiene la piel, la barba blanca, yo qué sé. Es una visión divina, que no importa el detalle de la visión, lo que representa es lo más profundo de Dios. El placer mismo de Dios. Esto está oculto. Lo que no es, hoy en día, lo que no se casa en el futuro por venir, va a haber una revelación de esto. Y entonces puede haber una peregrinación cuyo concepto es revelación, incluso en Shabes, porque se va a revelar este concepto que está relacionado a Shabes. De vuelta, Shabes es placer. Este nivel místico que se llama Primius Atik, lo más profundo del placer divino, es placer, justamente. Lo más profundo del placer divino. Entonces, hoy en día está oculto, pero se va a revelar en la venida de Moshiach. Entonces, de vuelta, estamos hablando de revelar un concepto de Dios, Primius Atik, lo más profundo del placer divino, revelado. Oh, peregrinación no era revelar. Sí, peregrinación es revelar. Entonces se puede peregrinar también en el momento en que se revela esta cuestión de Primius Atik, Shabes. Oh, entonces peregrinamos todos Shabes, porque está relacionado con la revelación que ocurrirá todos Shabes. Por eso también está explicado en Likutei Torah, en el discurso hasídico del Alter Rebbe, que dijimos al comienzo de este discurso, que el concepto de cada Shabes se refiere al Shabes de Shabes. ¿Qué es el Shabes de Shabes? Es Primius Atik, lo más profundo del placer divino. Porque esto va a estar en forma revelada en el Shabes del futuro por venir. La esencia misma del placer divino se va a revelar en ese día de Shabes. Y por lo tanto, entonces, en la época de Mashiach también va a haber peregrinación de esta forma, de que se va a ver y va a ser visto, etc. Todas las personas en forma revelada también en Shabes. Entonces, hoy en día, lo que Shabes representa, que es el placer divino, está oculto. Entonces no tiene sentido peregrinación, que representa revelar, en el día de Shabes. No tiene sentido. Peregrinación y revelación, Shabes está oculto. Pero en el futuro por venir se va a revelar este asunto en Shabes. Oh, el placer divino. Entonces puede existir el concepto de peregrinación también en Shabes. Y esto es lo que significa el versículo de Ishaya. Volvemos al comienzo. Que será cada mes y cada Shabes, vendrá toda la carne a prosternarse frente a Dios. Dijo, frente a mí, dice Dios. En el futuro por venir va a haber una revelación del concepto del Shabes de Shabes y el Hidush del Hoidesh. El Shabes dentro del Shabes mismo y la novedad dentro del nuevo mes mismo. Es decir, va a haber una revelación de Primius Atik, lo más profundo del placer divino, al punto tal que este concepto se va a proyectar no solamente en cada persona que vaya al Beis Hamikdash, cada varón que vaya al templo, sino Kol Basar, dice Ishaya, toda carne. Con todas las explicaciones que esto incluye, como está explicado en diferentes comentarios hasídicos, que dice toda carne se prosternará frente a Dios. Como dije al comienzo, esto se refiere no solamente a judíos, sino que a no judíos también. Toda la carne se prosternará frente a Dios. Así dicen los comentaristas. El Radak, Ibn Ezra, el Malbim, básicamente todos. Ahora bien, último párrafo. Todas las revelaciones divinas en el futuro por venir dependen de nuestras acciones y nuestro trabajo hoy en día. Por lo tanto, también este asunto mencionado que en el futuro por venir vendrá toda la carne a prosternarse cada mes
y cada Shabes. Esto depende también de nuestro trabajo y nuestras acciones y nuestro trabajo hoy en día. ¿Qué podemos extraer de esto y qué tenemos que hacer al respecto de esto? Que en el futuro por venir la peregrinación va a ser Shabes y Rosh Chodesh también. A mí qué me importa. Hoy en día no es. ¿Cuál es el trabajo de hoy en día? El Rebbe dice así: a través del estudio de estos asuntos, como dicen nuestros sabios, que todo aquel que estudia las leyes de Oila, de una ofrenda, de holocausto, etc., es como si ofrendase justamente esa ofrenda de holocausto. Es decir, porque en los korbanes, en las ofrendas, hay diferentes dimensiones, que en realidad se aplican en cada mitzvah. Pasa que está expresado en los Midrashim, en los escritos de nuestros sabios al respecto del korban, de ofrendas. En cada ofrenda hay diferentes dimensiones: pensamiento, palabra, acción de la ofrenda. Y el asunto de pensamiento de la ofrenda es algo fundamental en las ofrendas. Al punto tal que, por ejemplo, la ofrenda tenía que ser en aras del nombre de la persona para quien se estaba ofrendando. El kohen, el sacerdote que ofrendaba esa ofrenda, tenía que pensar: esto es para Jaime Ben Yankel. Tenía que pensarlo, tenía que tener consciente de esto, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, que hay 6 cosas que son fundamentales en el proceso de hacer una ofrenda, etc. Una de ellas es el pensamiento, justamente, lishma, en aras del nombre de la persona para quien se estaba ofrendando este pensamiento. Entonces vemos que hay diferentes dimensiones en cada mitzvah. Está la acción de la mitzvah, está las palabras de la mitzvah, está las leyes, la toira de cada mitzvah, y está el pensamiento de cada mitzvah. Y lo que hoy en día es práctico es el concepto de que no solamente el pensamiento y la palabra, que es... lo traduje mal. Lo que es práctico hoy en día es solamente el pensamiento de la mitzvah y las palabras de la mitzvah. El conocimiento y el saber a qué se refiere cada mitzvah, cuál es la kavana, la intención de cada mitzvah, esto es el pensamiento de cada mitzvah, y la toira de cada mitzvah, las leyes de cada mitzvah, son las palabras de cada mitzvah. Y esto la toira lo considera como si ofrendases, si estudias, si entendés la mitzvah, el precepto es como que si cumplieses esa mitzvah. Y esto es una preparación para la plenitud que habrá en esa mitzvah o en cualquiera en el futuro por venir, que entonces también va a estar la acción de esa mitzvah. En este caso, el ejemplo que se dio fue korbanos, ofrendas. De la misma manera, en nuestro caso, no solamente las ofrendas, a través de que estudiamos este asunto de la peregrinación que habrá en el mundo por venir, cada mes y cada Shabes. Entonces, esto mismo, este estudio y hablar de este tema, pensar en este tema, esta es la preparación para el futuro por venir. Justamente, que efectivamente en cada mes y cada Shabes del futuro por venir habrá una peregrinación. Y en particular, cuando hay una fuerza que Dios mismo entrega para este año, como este año fue armado, digamos, cada año, obviamente este año no es 1984, estamos en 2023, y este año 2023 no cayó exactamente igual las fiestas y las fechas como cayó en ese año. Entonces, como dije antes, al comienzo del discurso, ese año cayó Parshas Noach, la lectura de toda la Parsha, segunda Parsha de la Torah, en Shabes, que obviamente la lectura siempre es de Shabes, pero quiere decir Shabes Rosh Chodesh. Era el comienzo del mes de Mar Heshvan. Hoy en día, este año no salió así, pero no importa. Vamos a terminar el discurso. En particular, cuando Dios nos da una fuerza particular, especial, como se fijó este año, que Rosh Chodesh cae en Shabes, de vuelta no es este año, es 1984. Y este Shabes de Rosh Chodesh viene como finalización del mes de Tishrei. El mes de Tishrei es el mes de todas las fiestas, que empieza con Rosh Hashanah, con Yom Kippur, Sukkot, etc. Que el final del mes de Tishrei, hacia el final del mes de Tishrei, estaba el trabajo de ofrendar 70 toros que corresponden a las 70 naciones. Se le hace referencia clara a este asunto de Kol Basar, toda la carne, que todos los comentaristas en el Tanaj, en el libro de Ishaya, el último capítulo, etc., 66, dicen claramente que incluso las naciones del mundo vendrán a prosternarse frente a Dios en el Beis Hamikdash, en el templo. Entonces el Rebbe está haciendo referencia a esto. En el mes de Tishrei, de tantas cosas que podría haber dicho el Rebbe sobre el mes de Tishrei, el Rebbe se agarra a que en la fiesta de Sukkot, a lo largo de los 8 días de la fiesta de Sukkot, se ofrendaban 70 toros en el Beis Hamikdash, en el templo, que correspondían a las 70 naciones. Y de la misma manera, hoy en día, a través de que nuestros labios hacen, a través del estudio, etc., las ofrendas, esto acerca más aún que se cumpla el concepto de que vendrá toda la carne a prosternarse frente a mí. Porque entonces, en la época de Moshiach,
como dice Tzefania en el tercer capítulo, versículo 9, me tornaré hacia las naciones con una lengua clara para que llamemos todos juntos en el nombre de Hashem para servirlo hombro a hombro. Y se subirá, otro versículo, subirán salvadores en el monte de Zion para juzgar al monte de Esav, y será para Dios el reinado, este es el final de Obadia, con la venida de Mashiach Tzidkenu, nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. Es decir, a través del estudio de este concepto de una alía la regla, de ir hacia Jerusalén, que hoy en día se aplica solamente, por cuanto es revelación, se aplica solamente en Yom Tov, cuyo asunto es revelación. Y en el futuro por venir se aplicará en Shabes y también en el comienzo de cada mes, porque ahí también habrá una revelación de lo más profundo de Dios. Y esto no será una revelación solamente para el pueblo de Israel. Moshiach no viene solamente para los judíos. Moshiach viene para todas las naciones a través de hablar de estos temas, de entender estos temas, de expresar estos temas. Llegaremos finalmente al momento de la revelación de Mashiach, cuando efectivamente todos los seres humanos, judíos y no judíos, peregrinarán hacia Jerusalén, como dice Ishaya, justamente en nuestro versículo, y todos los comentaristas están de acuerdo con esto, y el Rebbe mismo está haciendo referencia a esto, y que esto lo podamos ver a través de que nuestro trabajo es hablar del tema, saber el tema. Esto nos prepara para que en la práctica podamos verlo con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.